Amén, hermanos. Hemos estudiado ya por varios meses el libro de Marcos y hemos visto en todos esos meses que hemos estado estudiando, hemos visto a Jesús hacer grandes obras, ¿no? Hemos visto a Jesús sanar a enfermos, hemos visto a Jesús sanar a cojos, sanar a ciegos, lo hemos visto resucitando a los muertos, cuando resucitó a Lázaro, por ejemplo, a la niña de 12 años que Jesús resucitó de los muertos. Hemos visto a Jesús expulsar demonios y ejercer su autoridad completa sobre los espíritus. Hemos visto, sabemos, no está en Marcos, pero sabemos que Jesús hizo muchos otros milagros, como transformar el agua en vino, y Juan aún dice que hay muchos otros milagros que Jesús hizo que no fueron escritos. Tenemos algunos ejemplos que nos muestran el poder de Jesús y su divindad, pero no están todos escritos. Entonces hemos visto a Jesús hacer muchas y grandes cosas. Sin embargo, hermanos, aún todo eso que hemos visto, nada de lo que Jesús hizo hasta ese punto aquí se compara a lo que Él estaba a punto de hacer. Todos esos milagros, el expulsar demonios, resucitar a los muertos, no se comparaba a lo que Jesús estaba a punto de hacer en la cruz. Y de hecho eso es lo que vamos a ver hoy día. Jesús está empezando su caminada hacia la culminación de su ministerio. Él está empezando su jornada después de 3 años ministrando y predicando el Evangelio, haciendo muchos seguidores. Él está empezando su caminada hacia el momento de completar su ministerio, donde Él iba a morir en la cruz y donde Él podría decir, está hecho. Y eso es lo que queremos analizar un poco hoy día en el libro de Marcos. Vimos la semana pasada, el pastor Larry nos compartió acerca de Jesús cuando Él estaba en el monte del Getsemaní y la lucha interior que Jesús sufría para hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y antes de empezar, lo que quiero que entendamos es que Jesús, él iba a sufrir, ¿no? A veces nosotros sabemos que Jesús era completamente Dios, sin embargo, Él también era completamente hombre. Y todo el sufrimiento que Él pasó cuando los clavos entraron en sus manos, ese sufrimiento no fue menos de lo que sufriríamos tú y yo si estuviésemos ahí en la cruz. El dolor fue completo. Jesús no sintió menos dolor que otro hombre sentiría. Él no era más fuerte que otro hombre era en su humanidad. Y todo el dolor que Él sentía, Él lo sintió por completo. Y hoy día quiero hablar un poco acerca vamos a ver aquí en Marcos, el sufrimiento de Jesús en 3 partes iniciales, ¿no? Antes de la cruz. Y hay 2 ideas que quiero que tomemos en cuenta en el sermón. El primero es que debemos apreciar todo el sufrimiento de Jesús. No solamente ahí cuando Él estaba en la cruz, cuando los clavos ya habían traspasado sus manos y sus pies, debemos apreciar todo el sufrimiento de Jesús. Hubo una caminada hacia la cruz y Él sufrió muchas cosas en esa caminada. Desde el Getsemaní hasta el monte del Calvario, Jesús sufrió muchas cosas. Y debemos apreciar todo eso, todo el sufrimiento de Jesús, todo lo que Él sufrió por nosotros. El segundo punto es que quiero que ustedes vean que Jesús es un modelo para nosotros de cómo sufrir bien haciendo la voluntad de Dios. Y cuando digo bien, yo digo porque muchas veces nosotros sufrimos haciendo la voluntad de Dios, sin embargo no lo sufrimos bien. 2 ejemplos que tengo, 2 contrastes que me vengan a la mente, es el contraste entre, por ejemplo, Job, que sufrió haciendo la voluntad de Dios, pero lo sufrió bien. Dice la palabra que cuando él perdió todo, se enfermó, sus hijos murieron, él perdió todas sus posesiones,
dice la palabra que él se arrodilló y él adoró y él no echó la culpa de nada a Dios. Él lo sufrió bien. Y ahí tenemos el contraste de una persona como Jonás, por ejemplo, el profeta Jonás, que también sufrió haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, lo hizo murmurando, lo hizo quejándose, lo hizo echando la culpa a Dios. Existe una manera de sufrir en la voluntad de Dios y sufrirlo mal, quejándose y todo lo demás. Sin embargo, el modelo que Jesús nos da y el ejemplo que Él nos da es de una persona que sufrió bien. Lo que Jesús, Él estaba a punto de hacer, no era algo que Él quería hacer. Era algo que para Él era la voluntad de Dios, que era más importante para Él. Eso lo vimos la semana pasada cuando Jesús estaba orando y Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Lo que Él estaba diciendo que su voluntad era no tomar esa copa, pero superior a su voluntad, lo que Él creyó que era más importante era la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, Él se sometió y Él sufrió todo lo que Él iba a sufrir, su destino, pero lo sufrió bien. Y es un modelo para nosotros. Y eso queremos ver hoy día y lo vamos a ver en tres partes. Interesante que aquí vamos a ver que en el auge de la maldad humana, vamos a ver el auge también de la bondad de Dios, ¿no? Vamos a ver aquí lo que vamos a empezar a ver ahora y quiero que no solamente hoy día, sino las próximas semanas, cuando vemos el camino de Jesús hacia la cruz, lo que deseo es que mis ojos y los ojos de ustedes, de nuestros corazones, estemos abiertos para ver realmente cuán grande y cuán grandioso fue lo que está pasando aquí en ese evento. Fue el hecho y el acto más histórico que hubo en toda la humanidad. Y debemos de apreciar eso y ver completamente todo lo que Jesús hizo por nosotros. Así que, hermanos, vamos a empezar con el primer sufrimiento de Jesús que Él sufrió por nosotros, y fue la traición de un amigo íntimo de Jesús. Y sabemos que eso fue Judas, ¿no? Judas fue uno de los 12 discípulos y él fue un gran amigo de Jesús. Y lo digo amigo porque está escrito en Mateo capítulo 26, en el versículo 50, cuando Judas se acerca a Jesús y en el monte Getsemaní, y Jesús le mira a Judas y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Sabemos que Jesús no miente, y cuando Él habló a Judas y le dijo amigo, Él no estaba mintiendo. Judas era un amigo de Jesús, y el primer sufrimiento que vemos aquí en la caminada de Jesús hacia la cruz es la traición de un amigo de Él. Judas, él estuvo ahí presente durante los 3 años de Jesús, de ministerio de Jesús, y él no era un discípulo aislado, no era como que él era el malo del grupo y estaba ahí como no participaba en nada. Judas estuvo ahí con Jesús en todo momento. Judas, él escuchó todas las predicaciones de Jesús, él escuchó en el monte el sermón del monte. Él estuvo ahí con Jesús en sus enseñanzas, él presenció todos los milagros y los hechos grandiosos que Jesús hizo. Inclusive, era muy probable que Judas también hizo muchos milagros. En Lucas capítulo 10, por ejemplo, vemos cuando Jesús, Él envía a sus discípulos y ellos se van y sanan a los enfermos, ellos expulsan demonios, y después dice que los discípulos vuelven a Jesús y alegres y contentos y dicen: Jesús, hasta los espíritus se nos someten. Y Judas es muy probable que estaba ahí entre ellos, era una de las personas que era un discípulo como cualquier otro de los 12. Y él estuvo ahí con Jesús y él probablemente hizo muchos milagros también, ahí en esos momentos cuando estuvo con Jesús. Predicó el evangelio también, sanó enfermos, dice que hasta los demonios. Entonces ese hasta significa que hubo cosas antes de eso, ¿no? Él probablemente sanó enfermos, predicó,
expulsó demonios. Sin embargo, vemos que cuando Judas evaluó, sabemos que Judas tenía un problema, ¿no? Y el pastor Brad predicó hace 4 semanas, si no me engaño, cuando Judas, en ese mismo capítulo, Marcos capítulo 14, más para el comienzo, cuando una mujer viene a Jesús y le unge los pies con un perfume muy caro, dice la palabra que Judas se molestó. Y había algo en su corazón, porque él vio lo que la mujer estaba haciendo y él se molestó. Y en su corazón él dice, ¿por qué no daba ese dinero para mí? Porque él no era solamente no era cualquier discípulo, él también era tesorero del equipo. Él era administrador de los fondos del ministerio de Jesús. Y si esa mujer hubiese dado ese perfume, lo vendería, conseguiría mucho dinero con eso, daría un poco a los pobres y se quedaría un poco para él también. Dice la palabra que él solía agarrarse del dinero que estaba de los fondos del ministerio de Jesús. Él robaba el dinero. También vemos que él tenía un amor muy profundo por el dinero. Cuando él decidió traicionar a Jesús, la razón por la cual él traicionó al final fue la plata, literalmente la plata. Él evaluó y vio a Jesús, él estuvo ahí con Jesús cuando Jesús predicó acerca del valor del reino de Dios. Jesús muchas veces dijo, el que entiende el valor del reino de Dios vende todos sus bienes para comprar, ¿no? Él dio muchos ejemplos del valor del reino de Dios. Sin embargo, él miró a Jesús, él miró al reino de Dios, miró a todo ese valor y lo puso a su costado 30 monedas de plata. Y para él lo pesó en la balanza y para él las monedas pesaron más. Para él 30 monedas de plata fueron más valiosas de lo que Jesús era. Y por eso él decidió traicionar a Jesús. Y al ver a Judas, hermanos, una persona que estuvo ahí con Jesús, que escuchó el evangelio, que escuchó predicaciones, que hizo milagros, que experimentó todo eso, nos queda la pregunta: ¿cuánto vale para nosotros nuestra fe? Para Judas valió 30 monedas de plata, ¿no? Y sí, dice la palabra que Satanás entró en Judas, pero no fue una posesión demoníaca como cualquiera. Hemos visto a Jesús expulsar muchos demonios y era diferente. Cuando Jesús expulsaba un demonio, no era que Judas estaba siendo controlado por Satanás. Estaba siendo influenciado, de hecho, por Satanás, pero él no estaba, como Evair predicó el otro día, él no era su marioneta de Satanás. Judas no fue la marioneta de Satanás. Lo que le llevó a Judas a traicionar a Jesús fue su amor al dinero. Y es verdad, hermanos, que lo que Judas hizo fue algo único. Ninguno de nosotros jamás tendrá la oportunidad de negociar Jesús y 30 monedas de plata y darle un beso a Jesús y traicionarle a Jesús como Judas lo hizo. Sin embargo, el amor al dinero no es nada fuera de lo común en nuestro mundo. Lo mismo que motivó a Judas a traicionar a Jesús es algo que es una oferta, hermanos, de Satanás que está siempre en nuestra mesa. El dinero, puede ser otras cosas, puede ser dinero, puede ser fama, puede ser mujeres, puede ser hombres, puede ser lo que sea. Sin embargo, nos queda la pregunta: ¿cuánto vale para nosotros nuestra fe? Y cuando recordamos a Judas, de hecho cuando recordamos a todas las personas que hubo en la Biblia que hicieron cosas muy, muy malas, atrocidades, creo que no hay una persona que recordemos más que Judas. El mismo que traicionó a Jesús. Y de hecho no hay ningún ser humano en la tierra más culpable de cualquier pecado que Judas. Puedes
agarrar el peor ejemplo del ser humano en la tierra y si lo pones al costado de Judas, Judas fue peor. Lo que Judas hizo fue el pecado más terrible de la historia de la humanidad. Jesús lo dijo a los discípulos cuando ellos estaban hablando: el que me va a entregar, mejor hubiese sido que no hubiese nacido. Imagínese Jesús diciendo eso. Y entre todas las personas que estuvieron involucradas en la muerte de Jesús, no hubo una persona más culpable de lo que estuvo Judas. Judas fue el más culpable de todos. ¿Y por qué? Porque él estuvo ahí con Jesús. Jesús, él hablando de una parábola, y él habla en Mateo está, capítulo, está en Mateo. En Mateo, Jesús, él habla de una parábola sobre cuando un siervo que, no sabiendo la voluntad de Dios, no hizo la voluntad de Dios, será azotado con pocos azotes. Pero el siervo que, sabiendo la voluntad de Dios, no hizo la voluntad de Dios, será azotado con muchos azotes. ¿Por qué? Porque el que a mucho se le haya dado, mucho le será demandado. Hermanos, a nadie le fue dado más de lo que Judas y los 12 discípulos. Judas estuvo ahí, escuchó, predicó, él sanó, estuvo en la presencia de Jesús por 3 años. A nadie se le fue dado más que él y los discípulos. Y aún así, él decidió traicionar. Por eso él es más culpable de cualquiera. Sin embargo, nosotros también estamos aquí. Y muchos de nosotros, domingo tras domingo, estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Y quizás predicamos la palabra de Dios. Pero Satanás siempre está ahí también. Y la oferta de Satanás y sus mentiras y sus engaños están siempre presentes. Satanás suele decir que lo que él tiene para ofrecer es mejor de lo que Dios tiene para ofrecer. Va a decir de lo que él tiene es aquí, es ahora, es mejor. Pero no le creamos, hermanos. El valor entre creer a Jesús y entre creer a Satanás, que del valor del reino de Dios, del valor de lo que tiene las promesas de Dios, lo que vale mucho más es Jesús y lo que Él tiene para ofrecer a nosotros. Y entonces se acerca Judas. ¿Y qué hombre? Porque él se acerca a Jesús y él usa dos acciones de respeto y de reverencia para entregar a Jesús. Él se acerca y a Jesús y le dice Rabí, que significa maestro, y le da un beso, completamente desnecesario. Él podría muy bien ya solamente apuntar, entregar, Él es, y nada más. Sin embargo, usó esos 2 actos de reverencia para mostrar lo grande que era su hipocresía. Y le da un beso, le llama Rabí, y en ese momento Jesús siente el dolor y el sufrimiento de un amigo que estuvo con él por 3 años, que le siguió por 3 años, que le traicionó. Y ese fue el primer sufrimiento que Jesús sufrió por nosotros en la cruz, en el camino hacia la cruz. Y entonces tenemos Judas el que entregó a Jesús y que le traicionó de manera singular. Acabamos de ver a Judas. La próxima semana vamos a ver acerca de Pedro y de cómo Pedro negó a Jesús. Otro sufrimiento de Jesús. Y entonces tenemos esos 2 discípulos, uno que le traicionó, el otro que le negó. Y entonces, aparte de los 2, ¿qué tenemos? 10 discípulos buenos y fieles. No lo tenemos. Cuando vamos a mirar el segundo sufrimiento de Jesús, y fue el abandono de Jesús por sus otros 10 discípulos. Y entonces ahí dice que la palabra que Judas se acerca, y él se acerca dice la palabra, con mucha gente. Y todos estaban armados con palos y espadas.
y estaban ahí los 11 discípulos, Jesús y más 11, estaban ahí en el monte orando con Jesús. Y es interesante ver cuál fue la primera reacción de los discípulos, porque ellos huyeron, pero su reacción inicial no fue de huir, no fue de cobardía. Su reacción inicial, vemos en el relato de Juan, que los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan: Jesús, ¿sacaremos nuestras espadas? Y ellos están ahí preguntando a Jesús, y Pedro ni siquiera espera, él ya saca su espada y ya le corta la oreja de uno de los siervos, y ven, wow, esos discípulos, que no es que estaban, no es que estaban con miedo. ¿Qué les pasó? ¿Por qué estaban con tantas ganas de matar? Dice la palabra que era mucha gente contra 11. Y dice, y seguramente que eso, hermanos, fue porque los discípulos, ellos aún estaban esperando que Jesús reinase con ellos, ahí en ese momento. Porque dice la palabra que esa mucha gente se acerca y ellos preguntan, Jesús les pregunta: ¿a qué vienes? Y ellos dicen: buscamos a Jesús. Y dice la palabra en Juan que él dice: yo soy. Y cuando él dice yo soy, no sé qué pasó, esos hombres que vinieron para prenderle, ellos se caen al piso. Y en ese momento los discípulos le miran: es ahora. Vamos a empezar una revuelta, vamos a matar a esos hombres, Jesús va a ser el nuevo rey de Israel y nosotros vamos a ser sus generales. Eso es lo que querían los discípulos. Eso también vemos en Hechos, capítulo 1, cuando Jesús es resucitado. La primera cosa que preguntan es: Jesús, ¿será ahora que restaurarás el reino de Israel? Ellos querían eso. Lo que ellos querían era que Jesús reinase allí con ellos en aquel momento y que ellos fuesen los generales de Jesús en el pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasó? Jesús vio a Pedro que hizo y dijo: Pedro, ¿qué pasa? Guarda tu espada. El que vive por la espada morirá por la espada. Y entonces él agarra la oreja del siervo, le sana, y me imagino los ojos de los discípulos en ese momento. Se abren: ¿qué está haciendo Jesús? Y recién, hermanos, se dan cuenta, Jesús hablaba en serio. Cuando él habló de su crucificación, cuando él habló de que él tenía que morir, él no estaba bromeando, no estaba jugando. Se abrieron los ojos y entonces se cumplió la palabra en Zacarías, que dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ellos se dieron cuenta de que Jesús se estaba entregando y le dejaron a su suerte. Huyeron. Y entonces de ahí está el segundo sufrimiento de Jesús. Primero, la traición de un íntimo amigo suyo. Y segundo, el abandono de los otros 10 discípulos que él tenía. Y hermanos, de hecho Jesús no nos ha llamado para una vida fácil. No nos ha llamado para una vida de conforto. No piensen ustedes que si soy cristiano vamos a empezar a vivir una vida tranquila, una vida buena. El reino de Dios en su perfección no es en ese siglo. De hecho, Jesús nos ha llamado al sufrimiento, nos ha llamado a adversidades. Él no nos prometió dinero, pero sí nos prometió adversidades. Nos prometió dificultades, que seríamos: el que quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. No nos llamó a una vida fácil y confortable. Y es hermoso ver que Jesús, cuando Él se encara a la dificultad y a la persecución, Él cumplió su palabra. Sermón del Monte, por ejemplo, Él predicó y hablando de las bienaventuranzas,
bienaventurado el que por mi causa es perseguido, ¿no? Y él nos llama a orar por los que nos persiguen. Él nos llama a hacer bien a los que nos hacen mal. Pero Jesús no fue de aquellos que dijo, ustedes hagan el bien a los que te hacen mal y no hace nada él mismo. Jesús, él vivió lo que él predicaba. Cuando Jesús sanó la oreja del siervo del anciano, estaba haciendo bien a lo que le perseguía. Él estaba a punto de morir por pecadores que le estaban traicionando. Jesús vivió lo que él predicó. Y eso, los discípulos todavía no habían entendido eso y salieron huyendo, dejando a Jesús a su suerte, hermanos. Entonces ahí fue el segundo sufrimiento de Jesús. Jesús podría muy bien él mismo dice, podría haber llamado una legión de ángeles para rescatarle y destruir a todos. Y él podría haber empezado ahí su reino en la tierra de inmediato. Pero él sabía que no era esa la voluntad de Dios. Y por eso él siguió su destino hasta el fin. Y entonces viene mucha gente. Los discípulos estaban preparados para pelear y hasta quizás para dar su vida. Sabían que Jesús estaba a su lado y que si Jesús estuviese a su lado, ellos sabían de lo que Jesús era capaz, pensaban que vamos a ganar. Sin embargo, se dieron cuenta que Jesús no estaba ahí para pelear y huyeron. Y entonces esa mucha gente con palos y espadas le prendieron como si fuera un criminal. Y le llevan a la corte para ser juzgado. Tal fue la humillación que Jesús se sometió por amor a nosotros, hermanos. A tal punto de ser juzgado por sus propias criaturas. El juez de toda la tierra siendo juzgado por su propia criatura. Y entonces le llevan a Jesús a una corte en el medio de la noche, porque sabían que Jesús tenía muchos seguidores y si ellos hicieran eso durante el día, habría conmoción entre el pueblo y no querían que nadie se diese cuenta. Y entonces en el medio de la noche empiezan a juzgar a Jesús. Y muchos dando falsos testimonios y muchos diciendo cosas y la acusación que trajeron en contra de Jesús era la blasfemia. Y decían todas las cosas que Jesús había dicho. Y de hecho Jesús dijo cosas que fueron muy fuertes. Que si cualquier otro hombre hubiese hablado las cosas que Jesús habló, de hecho era blasfemia. Jesús dijo, por ejemplo, yo soy, antes de Abraham, yo soy. En Juan capítulo 8. Habló muchas veces acerca de él ser el Hijo de Dios. Cuando digo el Hijo de Dios, ¿no? No un Hijo de Dios, sino él dijo que él era el Hijo de Dios. Entonces, de hecho, Jesús había dicho cosas que eran dignas de muerte si fuera cualquier otro hombre. Si lo que él decía no era verdad, entonces, de hecho, él había cometido blasfemia. Sin embargo, sabemos que Jesús era quien decía que era, pero las personas que estaban ahí cegadas por su propio pecado amaron más a las tinieblas que a la luz y entonces decidieron matar a Jesús. Pero estaban bajo un contexto diferente. Si vemos en el Antiguo Testamento, tenemos por ejemplo el ejemplo de Jezabel. Jezabel tenía su esposo y su esposo quería una tierra que había al costado de su palacio, pero el dueño de esa tierra no quería entregarle la tierra. Entonces Jezabel, ella llama a 2 hombres perversos, dice la palabra, para decir, para pararse a su costado, sentarse a su costado y empezar a gritar, blasfemia, blasfemia. Y entonces en ese momento todo el pueblo agarraron a ese hombre y le apedrearon. En el Antiguo Testamento era así, usted cometía blasfemia, ahí en el momento mismo eres ejecutado.
Sin embargo, aquí con Jesús estamos en un contexto diferente. Estamos bajo el imperio romano y ellos necesitaban primero pedir permiso para Pilatos para que matara a Jesús. Y entonces una acusación sólida era necesaria. Y entonces ellos buscaban y no encontraban ninguna acusación que para ellos era convincente lo suficiente como para decir a Pilatos y para que Pilatos lo matara. Y entonces, incapaces de conseguir una acusación completa, una acusación sólida, ellos vuelven a Jesús y preguntan: ¿qué dices tú? Y en ese momento, hermanos, cuando ellos preguntan: ¿qué dices tú? En el versículo, Marcos capítulo 14, versículo 61. Versículo 61. Versículos 61 y 62. Ellos le preguntan a Jesús: ¿qué dices tú? ¿Eres el Hijo del bendito? Y en ese momento fue quizás la última oportunidad que Jesús tenía para decir: no quiero pasar por eso. Quizás fue en ese momento cuando Jesús podría haber dicho: no, yo no soy el Hijo del bendito, y no tendría una acusación sólida, y entonces no hubiesen crucificado a Jesús. Quizás fue la última oportunidad de Jesús de volver atrás. Pero Jesús les da una respuesta increíble. Y Jesús le dijo, dice en el versículo 62, yo soy. Ellos le preguntaron, ¿eres el Hijo del bendito? Y su respuesta, sí, yo soy. Y no solo eso, Él dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Imagínense qué respuesta. No solamente sí, yo soy. Él dice, yo soy. Y ustedes me van a ver en la gloria y me van a ver viniendo en las nubes del cielo. Y en ese momento ellos ya tenían su acusación de blasfemia, una acusación sólida. Porque a qué Jesús se refería cuando Él dijo eso, que era para ellos era tan grave. Jesús estaba claramente refiriéndose al libro de Daniel, capítulo 7. Si ustedes quieren ver en Daniel, capítulo 7, versículo 13, Daniel estaba recibiendo una visión de parte de Dios. Y eso es la visión que él recibió en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ellos escucharon la confesión de Jesús, donde Jesús trajo fin al secreto mesiánico, ¿no? Por mucho tiempo Jesús estuvo ahí en su ministerio y Él dijo que era el Hijo de Dios. Sin embargo, Él era muy cuidadoso y Él no quería que todos supieran todavía, porque Él sabía que en el momento que Él decía toda la verdad, era ese momento donde le iban a matar. Pero aquí en ese momento Jesús finalmente, Él confiesa todo y se refería a eso. Y ellos, acordándose de Daniel capítulo 7, donde dice, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Para ellos eso fue la gota en el balde del agua, la última gota. Y entonces por eso rasgaron sus vestidos y decidieron matarle. Y eso fue el tercer sufrimiento de Jesús, el rechazo de su pueblo. No podemos olvidarnos que Jesús, Él es desde antes de Abraham. Y Él estuvo ahí en el Antiguo Testamento, fue Jesús luchando por el pueblo de Israel. En muchas ocasiones fue Jesús
guiando también ahí el pueblo por el desierto. Jesús estuvo presente, Él estuvo luchando por el pueblo de Israel por mucho tiempo. Y el pueblo que Él había formado para sí mismo, ahora Él estaba rechazando. Y eso fue el tercer sufrimiento de Jesús, hermanos. Y la gran confesión de Jesús, aquí cuando Jesús trae fin a lo que Él estaba no escondiendo, sino guardando para sí. Y entonces con eso Él define su destino y el sufrimiento que Él iba a pasar por amor a su pueblo. Y entonces, hermanos, hay algunas aplicaciones que podemos hacer a través de ese texto. Lo primero es que Jesús no nos ha llamado a una vida de lujos. Y vemos a través del ejemplo de Judas que la búsqueda por el dinero nos puede llevar y nos va a llevar, esa búsqueda interminable por el dinero nos puede llevar a la destrucción. Jesús no nos ha llamado a una vida de lujos. Los bienes que tenemos vienen de parte de Dios y Dios, gloria a Dios por eso. Sin embargo, una vida confortable, una vida de lujo, una vida donde nosotros somos respetados, no es a eso lo que Dios nos ha llamado. Él nos ha llamado a una vida donde Él promete que vamos a tener adversidades, sufrimientos, aún tentación. No es una vida fácil la de un cristiano. Vemos a través de Jesús el hombre más perfecto, el único hombre perfecto, que no fue una vida fácil. Fue una vida llena de adversidades y sufrimientos que Él no mereció. Y Pablo mismo lo dice, si nosotros, lo que tenemos que entender es que Jesús, Él cuando estaba sufriendo todo, lo que le motivó y lo que le fortaleció para seguir adelante y para seguir la voluntad de Dios, fue que Él sabía que había un premio para Él. Y eso es la primera aplicación que quiero hacer. Hermanos, en el medio de las adversidades, en el medio de las tentaciones, lo que tiene que motivarnos para seguir adelante y para continuar en el camino de cristiano, para continuar cargando nuestra cruz, lo que tiene que motivarnos es que hay un premio adelante para nosotros. En Isaías capítulo 53, hablando del sufrimiento del siervo de Dios, de Jesús, dice: si con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús, cuando Él, lo que le motivó a hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre y sujetarse a todo el sufrimiento y padecimiento que Él iba a sufrir, es porque Él sabía que al fin de todo Él iba a mirar el fruto de su sufrimiento y Él iba a quedar satisfecho. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 12 también nos aconseja, dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y dice: el autor y consumador de la fe, el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Jesús, aquí dice, sufrió la cruz por causa del gozo que estaba puesto delante de Él. Lo que le motivó y lo que le incentivó a pasar por todo el sufrimiento que iba a pasar era que Él tenía un premio y Él tenía un gozo que iba a venir después de todo eso. Y así nosotros también podemos tener esa misma esperanza que la tuvo Jesús y que la tuvo muchos otros, de que hay un premio para nosotros al final. Porque, hermanos, si no hubiese,
ni yo sería cristiano. Y lo puedo decir eso tranquilamente porque Pablo también lo dijo. Él dijo, si no hubiese para nosotros una resurrección, seríamos los más necios de todos los hombres. Si no hubiese un premio para nosotros al fin de la caminada, de la jornada, seríamos los más necios. Perdimos toda una vida en que podíamos hacer todo lo que queríamos. Pero la razón por la que Pablo, por ejemplo, sufrió y padeció todo lo que sufrió y padeció fue porque él también sabía que había un gozo para él al final de la jornada. Y esa es nuestra esperanza, que nosotros tenemos un gozo y un premio para nosotros esperándonos en la eternidad. Y hermanos, si ustedes están aquí y ustedes todavía no han creído en el Evangelio, tenemos aquí de la misma boca de Jesús quien Él dijo que era. Él dijo, yo soy el Hijo del bendito y me veréis. Y Jesús, Él murió en la cruz por nosotros y Él resucitó al tercer día. Él cumplió la promesa de resucitar, y si Él cumplió la promesa de resucitar, Él también cumplirá la promesa de que Él va a venir en las nubes. Y cuando Él venga, hermanos, Él va a venir para salvar a su pueblo y para juzgar a los demás. Y entonces ahí queda la pregunta para aquellos que no han creído todavía en el llamado de Jesús. ¿Con quién estarás? ¿Con el pueblo de Dios o con los que serán juzgados? Y espero mucho que ustedes puedan ver a través de ese texto y de las siguientes semanas todo lo que Jesús hizo por nosotros, para morir por nosotros y sufrir por nosotros, para que nuestros pecados y nuestras iniquidades fueran puestas sobre Él y pagadas ahí en la cruz. Y que podamos creer eso y admirar eso en el nombre de Jesús. Amén. Oremos para